este impuesto tan costoso. Porque si definitivamente ustedes dependen de salarios o de rentas o ya están pensionados y dependen de esta fuente de ingresos o son independientes, tienen su propia empresa, tienen emprendimientos, pues déjenme decirles que cada año, cada vez ganan menos si dependen de estos ingresos. ¿Por qué? Por culpa de la inflación. Entonces, en este taller van a aprender cómo poder hacer de la inflación un aliado y que no siga siendo un enemigo perturbador todos los días cuando vamos a pagar algo. Entonces, en nuestro próximo módulo les voy a mostrar acerca del propósito. Ahora sí, vamos a entrar en materia del corazón de todo este taller, de este curso que ustedes están haciendo, y es el propósito. Para saber por qué estamos haciendo esto, para que ustedes interioricen todo lo que yo les estoy mostrando y ustedes puedan aplicar, pues tienen que entender cuál es el propósito de todo esto. Ustedes llegaron aquí por algún tema de dinero. Obviamente no estoy segura que no llegaron hasta aquí y me están viendo hoy porque están bien financieramente, son libres financieramente y no tienen absolutamente problemas de dinero y pueden ir a donde ustedes quieran porque el dinero no es una preocupación. Entonces, creo que ese no es el caso, y por eso definitivamente tenemos que empezar a cambiar el chip, el tema de mentalidad financiera o el tema de este cambio financiero en sus vidas no empieza desde el bolsillo, no empieza desde el banco, empieza desde aquí. Y lo primero que se tienen que preguntar, y que yo me empecé a preguntar también y a cuestionar a mi esposo, es cuando llegó la pandemia y en parte cuando en nuestro país también tuvimos unos conflictos sociales, empezamos a hacernos ciertas preguntas que nos preocuparon y nos empezaron a incomodar realmente para poder salir de esa zona de confort. Es la única forma para poder, realmente cuando uno hace los cambios es porque has llegado al final, a donde no hay más. Entonces, estas preguntas también háganselas ustedes. Ustedes están esperando una pensión. Eso fue una de las cosas que yo siempre entendí. Para nosotros no hay pensión. La pirámide se revertió, se volteó, porque ahora ya son menos los que aportan y más los que se están pensionando. Entonces a nosotros evidentemente no nos va a tocar pensión. Y a mí personalmente me parecía escabrosa y tenebrosa la idea de que mi vejez iba a depender de que un gobierno me diera un salario, porque yo lo estoy viendo con mis padres y es una pensión que realmente no quisieran tener una mucho más alta. Pero ¿de quién dependen? Del gobierno, no es algo que dependen de ellos. Entonces, definitivamente, con mi esposo dijimos, no vamos a esperar una pensión. Si hacemos nuestros aportes, digamos que es algo meramente obligatorio, pero no es algo que estamos esperando porque queremos una pensión. Es más, no queremos, si esa pensión llega, pues bienvenida sea, pero no la estamos esperando, ni estamos esperando que nuestra vejez nos la cubra un Estado. Entonces, ¿ustedes están esperando esa pensión o están dependiendo de una pensión? ¿El salario a ustedes les incrementa más de la inflación? Por ejemplo, en el caso de Colombia, el 13%, ustedes el año pasado, este año les aumentaron más del 13% de la inflación. Si a ustedes no les aumentaron más de eso, entonces están ganando menos. Si desaparece esa única fuente de ingresos, ustedes como familia logran sobrevivir al menos 6 meses, tienen ahorrado ese ahorro de emergencia de 6 meses de gastos. Esto fue una de las preguntas que también nos causó mucho temor, porque cuando tuvimos estos conflictos sociales, pues lo primero que pensamos es, se nos para tu empresa, yo ya no tengo empresa, yo ya no tengo ingresos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo comemos? ¿De dónde sacamos plata? Teníamos digamos que unas inversiones, pero no son plata líquida que podamos tener en efectivo o en el banco. Esto nos preocupó realmente mucho y por eso empezamos a construir esas
inversiones o esos bolsillos como salvavidas que pudiéramos tener en cualquier momento si vuelve a ocurrir una situación como esta. Otras de las preguntas que también me empecé a hacer, y todo esto fue a causa, cuando salí de mi zona de confort de la empresa, empecé a, listo, y si mi esposo es el único que está trayendo dinero a nuestro hogar, yo todavía no los tengo porque estoy construyendo, empezando a construir esos ingresos. ¿Qué pasa si tú te enfermas? Si tú te enfermas, se para la empresa, y ¿de dónde vamos a sacar plata? Em, entonces, esas son preguntas que nos empezaron a maquinar en la cabeza. ¿Qué queremos con el dinero? ¿Cuál es nuestro propósito? Tenemos que tener un norte, un objetivo para saber que vamos a ir encaminados a eso que queremos juntos. Otras de las preguntas para los que dependen de trabajos: ¿y si pierdes tu trabajo, qué pasa? Si ustedes pierden en este momento, los dos tienen un empleo, o uno de los dos tiene un empleo, ¿qué pasa si hoy pierden ese empleo? Si hoy les dicen, no, no queremos, no lo necesitamos más. Mañana y los próximos 6 meses tienen el dinero de esos ingresos para seguir pagando su estilo de vida, para seguir pagando todos los gastos que tienen y que nunca paran. Entonces, son preguntas que definitivamente tienen que hacerse, que causan miedo, lo sé, que son incómodas, pero es que le tocan a uno, como decimos vulgarmente, la llaga, para que uno despierte, para que uno empiece a tomar acciones. Otra pregunta que sé que los puede llevar a cuál es el propósito del dinero: ¿a qué edad planean retirarse? ¿Quisieran hacerlo jóvenes, cuando tienen energía todavía? Esta fue una de las preguntas que también me empezó a preocupar, porque empecé a ver a mis padres ya pensionados, pensionados obligados porque vendí la empresa, y resulta que tenían el tiempo, tenían el dinero, pero no tienen la energía para viajar. Entonces, ya a estas alturas de la vida yo no les puedo decir, váyanse y se dan la vuelta por toda Europa durante un mes, que es el sueño, porque ya no tienen la energía, no tienen la salud. Entonces, tienen que acomodarse a otro tipo de actividades. Entonces, yo definitivamente no quería esto para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia. Queremos viajar ahora, conocer el mundo, hacer las cosas que queremos ahora que tenemos energía y que tenemos la salud. Y otra pregunta finalmente, que también todas estas preguntas es porque yo me las hacía, porque pasaron en mi vida, y por eso se las traigo a ustedes, y estoy segura que a ustedes también como pareja les preocupa. Y otras fue: ¿de quién quería yo depender en mis años de retiro? Cuando vendí la empresa y quedé sin ingresos, pues empecé: ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué me voy a poner a hacer? Yo necesito mis ingresos, quiero mis ingresos, porque siempre he sido independiente y no quiero depender de mi esposo, aunque mi esposo siempre fue em, muy colaborador, digamos, o me apoyó todo el tiempo diciéndome: no te preocupes, no necesitas tener ingresos, yo puedo cubrir todo, pero igual yo no lo quería. Yo quería tener mis propios ingresos.